Hola a todos y bienvenidos. Que el Señor esté contigo. Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu de Jesús. Espíritu de amor. Ven a mí. Que pueda descansar en ti, en tu bondad, en tu inmensa ternura. A ti me acojo. A ti me abandono. Amén. Queridos amigos, he estado varios días pensando y orando y reflexionando sobre el Evangelio de hoy, que es uno de los evangelios, yo creo, más agradecidos para los predicadores, porque como que es fácil predicar sobre la parábola de hoy, la del fariseo y el publicano. Jesús es capaz de presentar en un relato muy simple, en una narración, en una historieta, pues el fariseísmo en lo que tiene de arrogancia. Y por otra parte, como Dios prefiere la humildad, ¿no? La humildad del pobre pecador que se confiesa indigno ante el Señor. He estado dándole muchas vueltas, como digo, y quiero un poco compartir, pues, no sé, lo que he resentido dentro, lo que me ha tocado. Y la conclusión que he sacado es que el fariseísmo no es un fenómeno de hace 2000 años, de un grupo de gente particular que estaban siempre a la gresca con Jesús, sino que el fariseísmo es una condición en la que yo vivo, por supuesto, y que de alguna manera es lo propio y particular y específico del nivel de conciencia que llamamos el nivel mítico. No exclusivamente, pero el nivel mítico. Hablar del nivel mítico es hacer referencia, pues, a unas charlas que di hace años sobre los niveles del desarrollo espiritual, que comienza a nivel más básico, al nivel mágico, y luego va al nivel mítico. En el nivel mítico, básicamente, pues Dios es un Dios justo. La esencia de este nivel, insisto, está basada en la justicia de Dios. Dios es un Dios justo que, como decía el Catecismo, premia a los buenos y castiga a los malos, donde el bien y el mal están absolutamente separados, los buenos y los malos. Dios premia a los buenos, a los que se esfuerzan, a los que cumplen los mandamientos, a los que obran el bien, y castiga a aquellos que no lo hacen. Es el Dios del Antiguo Testamento, pero que también, insisto, pues es una estructura mental y espiritual presente en todos y cada uno de nosotros,
Y ojalá, porque de eso se trata, que nuestro camino espiritual nos lleve a trascender, a ir más allá. Porque veremos que este nivel pues tiene también muchas contradicciones y es primitivo. Hablando de este nivel mítico y del fariseísmo, fijaros, ni más ni menos que voy a hablar de las dos personas más queridas para mí, y tengo aquí sus retratos, mis padres. Por tanto, imaginaros que voy a hablar con inmenso respeto, porque lo último que yo podría hacer es hablar más de ellos. Pero ciertamente veo pues que pueden enseñarnos e ilustrarnos muchísimo. Ciertamente mis padres, tanto mi madre como mi padre, pues no son tan repugnantes, por decirlo así, o no eran tan repugnantes, como el fariseo de la parábola, ¿no? Con ese engrimiento. Pero fijaros que Jesús nos dice con detalle que oraba para sí, en su interior. O sea, él se cuidaba de no manifestar, este fariseo, su arrogancia. Ahora, dentro de sí tenía un sentimiento. Tenía un sentimiento, pues, de bienestar, de autoconfianza, de ser bueno. Y yo esto pues lo veía en mis padres tan queridos, ¿no? Que aquí les tengo, y en mi corazón también, pues fueron personas muy sencillas. Estamos hablando de la España de incluso antes de la guerra. Mi padre nació en el 1926 y mi padre y mi madre en el 1930, o sea, poco antes de la guerra. En España pues tampoco había mucha educación. Ambos recibieron una educación básica y luego mi madre continuó sus estudios, ¿no? Pero mi padre pues continuó con el negocio familiar. Los dos vivieron la mayor parte de su vida en un pueblo de la provincia de Salamanca, Campillo de Salvatierra y luego Guijuelo, y sí que puedo decir con total confianza lo apreciados, reconocidos que eran mis padres, como dos personas absolutamente, yo creo que todo el mundo hablaría de ellos muy, muy bien. Voy a centrarme un poco en ese tema, ¿no? ¿Qué significaba para mis padres ser una buena persona? Porque de alguna manera es lo que tiene que ver el Evangelio de hoy. Y bueno, pues para mi padre, ser una buena persona, él lo definiría con una palabra, ser formal. Formal. Decente, cabal, trabajador. Formal en los negocios. Mi padre, por ejemplo, mis padres nunca, y él se enorgullecía de ello, nunca pidió ningún préstamo, nunca dejó nada a deber. Era un hombre de palabra, muy trabajador. Por eso, yo cuando hablo de ellos tengo que hablar con reverencia, porque fueron personas verdaderamente ejemplares, muy trabajadoras los dos, que se esforzaron en darnos lo mejor a los hijos, que nunca gastaron más de lo que tenían, que llevaron una vida muy modesta, a pesar de que por sus recursos podían haber gastado mucho más. Pero mis padres no querían, sabían vivir con sencillez. Nunca, ni uno ni otro, tuvieron ningún tipo de desliz, de mala actuación a nivel sexual, por ejemplo, lejos de ellos, nunca. Como digo, fueron vidas sencillas, inmensamente ordenadas, muy religiosos los dos, sobre todo mi madre. Y como digo para mi padre, pues él tenía muy claro, ¿no?, lo que es una persona cabal.
una persona decente, una persona que no gasta más de lo que tiene. Eso a él, por ejemplo, le enfurecía mucho. Cuando veía que alguien que no podía se gastaba más. Y bueno, pues mi padre sí que tenía. No tanto, ni siquiera secretamente, una conciencia de ser un buen hombre. Una buena persona. Y yo creo que eso lo acompañó toda su vida. Y murió en paz, murió como un cielo. No me gusta la expresión murió como un santo, pero sí que puedo decir que murió tranquilo, en paz, muy feliz. Mi madre, mi hermano y yo, los que estábamos con él, nos quedamos en profunda paz al verle fallecer. Un hombre muy bueno, que nos quiso mucho. Mi madre, por otra parte, de carácter un poco distinto, pero también de unos valores tradicionales tremendos, de lo que es la fidelidad a la familia, al marido, del sacrificarse. Para ella, lo más importante en una mujer era la pureza, no ser una fresca. Yo recuerdo esa expresión. Y por eso a ella le sabía muy mal cuando algunas chicas pues se quedaban embarazadas. Eso a ella, a mi madre, le revolvía, ¿no? La pureza. Mi madre también tenía esta conciencia de ser una buena persona, pero sin que esto supusiese arrogancia o chulería, no. Luego, por otra parte, era una persona también muy generosa, muy dedicada. Estuvo incluso comprometida en la política de mi pueblo, fue concejal, fue también presidente de Cruz Roja, era una mujer muy lista, muy valiosa. Pero a donde quiero ir, mis queridos hermanos, es al tema de si mi madre y mi padre podían tener un sentimiento semejante al fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Este es el tema. Y yo creo que sí. Y al decir esto no creo que esto sea hablar mal de ellos, porque es imposible que no lo tuvieran. ¿Por qué? Pues porque funcionamos, queridos hermanos, por comparación, por comparaciones, ¿no? Y la gente mira alrededor, y mi padre mira alrededor, y veía cómo se comportaban otros, y cómo se comportaba él. Y de esta comparación, si él se mantenía firme, cabal, sereno, en su sentido del deber, en su trabajo, claro que le hacía sentirse bien. Y mi madre lo mismo. Mi madre era una mujer, como digo, muy decente, muy trabajadora, muy buena. ¿Tenían los dos defectos? Por supuestísimo. Ellos lo sabían. Y mi madre se confesaba, y mi padre también. Claro que se sabían con defectos, que no eran perfectos. Pero una cosa es tener estos defectillos y otra cosa es tener un sentido básico de soy una buena persona. ¿No? Y alguno dirá, bueno, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema hay en que tu padre y tu madre tuvieran este sentimiento de ser una buena persona? Y como digo, mi padre, ya os lo acabo de decir, murió en inmensa paz. Mi madre tanto más. Asistimos los tres hermanos, ¿no? También a la muerte de mi madre. Fue una delicia. Verdaderamente. Pues eso, como la noche anterior, ¿no? Ella, en total conciencia, se reconcilió con Dios, me pidió que la confesase, en gran paz, hasta con una sonrisa. Y se durmió en el Señor. Fue para mí, pues eso, la culminación de una vida maravillosa. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿No es este acaso el ideal para cualquiera de nosotros, no vivir así, como tus padres, vivir así y morir así? Bueno, pues, tanto como les quiero a ellos, tengo que decir que no es el ideal. Es un paso.
Y posiblemente en el nivel mítico, pues puntuarían como un 10, digamos. Pero el nivel mítico no es ni mucho menos todavía la unión con Dios. Que Dios se va a encargar de purificarlos, de transformarlos, estoy profundísimamente convencido. Él sabrá cómo hacerlo, ¿no? Pero nosotros debemos, queridos hermanos, también un poco recibir la luz que tenemos para aprender. Si mis padres no fueron capaces de trascender el nivel mítico, es porque no tuvieron la oportunidad. Posiblemente nadie les condujo, nadie les llevó de la mano, nadie se lo hizo saber. Por eso vivieron en este nivel y ahí pues, y en ese nivel fue, digamos, entre comillas, suficiente para ir por la vida. Pero después del mítico hay otros niveles. ¿Cuáles serían los niveles puramente, digamos, o más espirituales? Bueno, pues, qué pena que tengo tan poco tiempo. Voy a aprovechar como los últimos 5 minutos para, no sé, indicarlo, ¿no? Tanto mi madre como mi padre, con todo lo encantadores que eran, veían a los otros como diferentes. A los que se portaban mal como diferentes. Y no es que no tuvieran compasión, a veces sí, pero eran otros. Eran otros. Sin embargo, queridos hermanos, y esta es la gran maravilla, ¿no? A nivel puramente espiritual, cuando el Señor nos lleva a este nivel, y esto un poquito, honestamente, yo lo he experimentado, pero sobre todo es la experiencia de los místicos. Que ser místico no es tener éxtasis y grandes experiencias. Es, atención, es tener un corazón tan grande donde caben todos. Un abrazo tan grande donde todos caben. Caben los pecadores, caben los publicanos. Y por eso el místico no es que no sea humilde. Muchas veces la humildad es una simple mojigatería, una estupidez, un andar por la vida así como con miedo. Eso no es verdadera virtud. La experiencia de los místicos no es esta mojigatería, es que entienden Perdonad porque es que la puerta está abierta. Está cerrándose. Os decía que el ser un místico no es tener éxtasis o experiencias maravillosas. Es la capacidad, fijaros, de meter en tu corazón a todo el mundo. De modo que ya no eres tú solo. Y en tu corazón están todos. Creo que en alguna ocasión os he hablado de la comunión de los santos y de la comunión con los pecadores. Esto es lo que viven los místicos. Por eso, si el que estaba orando en el templo hubiera sido un místico y no una persona maravillosa o buenísima a nivel mítico, si hubiera sido un místico, hubiera sentido que el publicano está dentro de él y que él es el publicano. Entonces no tiene ningún sentido despreciar al publicano en tu corazón, porque te desprecias a ti mismo. Si el místico no desprecia a nadie, es porque se sabe profundamente unido a todos. Y esto, queridos hermanos, fijaros, esto es la esencia de la Eucaristía. Sí que es verdad que alguien puede decir, no, la esencia de la Eucaristía es que Jesús muere por nosotros. Pero precisamente es eso, porque nos acoge dentro de Él. No es un sacrificio en el sentido de los antiguos sacrificios, ¿no? De una expiación, aunque se utilizan a veces estos términos.
es que Jesús nos mete a todos en su corazón. Y se preocupa por todos. Por los buenos y por los malos. Los que nosotros consideramos buenos y los que nosotros consideramos malos. Ciertamente llegar a este estado místico, por decirlo así, está absolutamente por encima de nuestras posibilidades. Nadie puede llegar a él por su esfuerzo, por su dedicación o por su... no sé cómo llamarlo. Porque si lo intentas hacer y has conseguido algo, te vas a atribuir ese éxito. Y te vas a sentir incluso, te va a ayudar a sentirte incluso mejor que otros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible no sentirse mejor que nadie? Es que no somos capaces. Esta es la esencia, digamos, del tema místico, del nivel mítico. Que si yo me porto bien, que si yo cumplo con mis obligaciones, que si yo soy una buena persona, es que es imposible no sentirme mejor que otros. No hay manera de salir de este círculo. No se puede. ¿Cómo se puede romper? La única manera de romperlo es romper el ego. ¿Qué es el ego, por tanto? Pues fijaros, el ego es cuando yo me siento diferente de los demás. Ese es el ego. Y al sentirme diferente quiero ser superior. Y quiero ser reconocido. Y quiero ser importante. Ese es el ego. ¿Cómo se puede romper el ego? No se puede romper. Es decir, yo no puedo romperlo. Porque cuanto más haga, más lo refuerzo. Es la paradoja, por ejemplo, de alguien que quiere ser humilde. Y se esfuerza por ser humilde. Y después de esforzarse lo consigue. Y dice, ¡oh, qué bien! ¡Qué humilde soy ya! No has sido humilde, lo que has sido es todavía mucho más orgulloso. Porque te crees que eres capaz de ser humilde. O sea, la humildad no es algo que se puede conseguir. Lo mismo que es imposible romper el ego y trascender el ego e incluir a todos los demás. Es un don. Es un don que Dios nos puede dar. Pero atención, es que esto es lo bonito. Es que la vida va por ahí. La vida espiritual va por ahí. Yo sé que aún me quedan millones de años luz para trascender mi ego. Pero como sé que ha habido santos y santas que lo han hecho, que lo han trascendido, yo ya me quedo en paz. Porque yo sé que el Señor ya lo hará en mí, como lo han hecho ellos, como lo ha hecho en ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues no lo sé. Pero me quedo en paz de saber, pues eso, que tengo futuro y que Dios va a ser capaz de hacer esa obra en mí, esa obra maravillosa. Pues bien, queridos hermanos, el tiempo se me ha pasado rapidísimamente y quisiera haber hablado mucho más, pero bueno, comparto contigo estos pensamientos, ¿no? Y la confianza en que Dios va a hacer en nosotros la obra, mucho mejor de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Amén, que así sea. Que Dios te bendiga.